Buenas tardes. Para la asignatura de Gerencia de Operaciones del posgrado en Ingeniería Gerencial de la Universidad Metropolitana, hoy vamos a hablar sobre la empresa Foxconn. Foxconn es famoso por ser el fabricante del iPhone, es decir, el fabricante de gran parte de los componentes internos. Era el mayor exportador de China desde el 2002 y sus productos representan el 4% del valor de exportaciones del gigante asiático. En 2017, los ingresos anuales de Foxconn alcanzaron los 153.000 millones de dólares y empleaba a unos 800.000 trabajadores en todo el mundo. Entre sus principales clientes se encuentran Apple, Dell, Hewlett Packard, Amazon, Sony y Nintendo. Sobresalió en la industria del EMS gracias a su precio competitivo y a la capacidad de producir una gran cantidad masiva de productos de calidad en poco tiempo. Foxconn se fundó en Taiwán en 1974. Creció enormemente en las 3 décadas posteriores a la mitad de los años 80, estableciendo la fabricación en China continental. Se benefició del bajo costo de la mano de obra desde los años 80, así como las políticas de mercado abierto de China. Pero China experimentó un importante cambio demográfico desde la década de los 90. Trabajadores en general, el número de trabajadores en general aumentó. Ambos cambios presionaron a Foxconn para que aumentara los salarios, ya que cada vez los empleados estaban mejor preparados. Tras un escándalo de suicidio en sus plantas de Foxconn en 2010, esta se vio obligada a aumentar el salario de sus trabajadores. Al darse cuenta que su excesiva dependencia de Foxconn, Apple comenzó a diversificar su base de proveedores, apoyándose en un proveedor taiwanés de EMS rival llamado Pegatron para ensamblar sus productos. El margen de beneficios de Foxconn se redujo considerablemente a partir de la década del 2000, a pesar de su esfuerzo para reducir los costos mediante la automatización y la diversificación de productos. Para hacer frente a los nuevos retos y seguir siendo rentable, Foxconn tuvo que adaptarse rápidamente. Una serie de importantes adquisiciones en la década del 2010 formaron parte de su ajuste estratégico con la vista puesta en el negocio de pantallas LCD de Sharp. Foxconn adquirió más del 66% de las acciones con derecho a voto de Sharp por $3.800 millones el 25 de febrero del 2016. Varios meses después, Foxconn fijó su mirada en el negocio de chips de Toshiba. Aunque Foxconn ofreció un precio más alto, $27.000 millones, el negocio de chips de Toshiba finalmente pasó a manos de un grupo liderado por Bain Capital, que son proveedores de grandes usuarios de chips como Apple, Kingston, Seagate y Dell. La industria de los EMS. Aunque en la década de 1980 la mayoría de los fabricantes de productos electrónicos producían y ensamblaban sus productos en casa, a medida que la industria electrónica crecía, cada vez más fabricantes subcontrataban parte de sus procedimientos de producción a otras empresas, denominadas posteriormente proveedores de EMS, o en algunos casos también OEM, que son también piezas fabricadas por un tercero. Las marcas electrónicas podrían disfrutar de un menor costo de producción y mayor eficiencia. El servicio más básico de las EMS era ensamblar productos para las marcas electrónicas. Los proveedores de EMS generalmente fabrican los productos que sus clientes diseñan. Los productos que fabrican los EMS llevan la marca del cliente y los clientes son los responsables de la venta, promoción del producto. Los proveedores de EMS no tienen los derechos de la propiedad intelectual. Algunos proveedores de EMS evolucionan posteriormente para ofrecer una serie de servicios de valor añadido a sus clientes, como el diseño de la fabricación o la gestión de la cadena de suministro, la logística de salida y servicios de garantía y reparación. Aunque los proveedores de EMS ofrecen soluciones de fabricación de bajo costo para sus clientes, ellos mismos se enfrentan a la presión de la competencia debido a la barrera de entrada relativamente baja y a la falta de negocios de marca. En la década del 2010, la mayoría de los proveedores de EMS, incluidos el principal, especialmente Foxconn, Flexitron y Jabil, estaban operando con márgenes estrechos. Por ejemplo, Flextronics, el segundo mayor proveedor de EMS del mundo, declaró un margen de beneficio bruto del 5,2% en marzo del 2002. En cambio, Apple mantiene un margen de beneficio operativo de hasta el 30%.
Los proveedores de EMS sobrevivientes solían operar a gran escala para lograr un bajo costo. Vamos a hablar un poco de la historia de Foxconn. Terry Gou fundó en 1974 en Taiwán la empresa Hon Hai Precision Industry Company. Foxconn era originalmente el nombre comercial de Hon Hai. En la mayoría de los artículos de los medios de comunicación, Foxconn y Hon Hai se utilizaban indistintamente. En 1949, los padres de Wu huyeron de la China continental a Taiwán, donde Wu nació en 1950, creó su propia empresa a los 26 años con $7.500 americanos. Al principio solo empleaba 10 trabajadores de edad avanzada en la fábrica de piezas de plástico, como los mandos de cambio de canal para los televisores en blanco y negro. A finales de los años 70, Wu empezó a reconocer el potencial de la industria informática y electrónica. Mientras otros fabricantes se centraban en la producción de componentes de alto nivel, Hon Hai se dirigía al mercado de los conectores, piezas que conectaban los componentes entre sí. En 1987, la empresa adoptó el nombre de Foxconn para sus ventas internacionales. En 1982, Foxconn añadió una nueva línea de productos, el ensamblaje de cables electrónicos, un segmento de bajo perfil, pero universal del sector informático. Hon Hai se comprometió con los segmentos de bajo perfil y creció de forma constante durante la década de los 80. Wu se dio cuenta pronto de que el aumento de los salarios en Taiwán comprometía la ventaja competitiva de la empresa para la fabricación de productos a bajo precio. Por ello, se creó una primera fábrica en Shenzhen, China, en 1988. Esta planta siguió siendo la más grande de sus fábricas. En 1994, Foxconn añadió centros de investigación y desarrollo en Estados Unidos y Japón, acercando la empresa a estos dos mercados informáticos principales. El equipo de I+D de Foxconn era uno de los más dinámicos de la industria de alta tecnología en Taiwán, registrando 300 nuevas patentes solo en 1995. Al mismo tiempo, Wu se dedicó a buscar acuerdos con las principales empresas tecnológicas como Dell, HP, IBM y Apple. A finales de los años 90, Foxconn había crecido en líneas de producción diversificadas, que incluían el montaje de cables para ordenador, de escritorio, periféricos, y sus ingresos anuales superaban los $1.500 millones. Foxconn entró en una época de rápido crecimiento desde principios de los años 90 hasta el 2018, el mismo periodo en el que la economía china despegó. En 1996, los ingresos de Foxconn eran de unos $500 millones en 2006. Sus ingresos habían multiplicado por 50 hasta superar los $25.000 millones. Su tasa de crecimiento anual, compuesta durante este periodo, fue del 48% en 2009. Foxconn ya se había convertido en el mayor proveedor de EMS del mundo por ingresos, con $4.300 millones. El modelo de negocio de Foxconn SMMS. Foxconn denominó su modelo de negocios SMMS, que significa componentes, módulos, movimientos y servicios electrónicos. EMS era un modelo de negocio verticalmente integrado que integraba capacidades mecánicas, electrónicas y ópticas, abarcadas desde el moldeo, el utilizaje, las piezas mecánicas, los componentes de módulos, el montaje de sistemas, el diseño, la fabricación y el mantenimiento y logística, entre otros. La idea clave del modelo de negocios era ofrecer a los clientes servicios altamente integrados y completos, al tiempo de que se hacía hincapié en la eficiencia y la flexibilidad. El modelo de SMMS, los componentes eran el elemento básico del producto. Foxconn podía fabricar o adquirir los componentes necesarios para los clientes. Los modelos eran conjuntos de piezas estandarizadas que podrían utilizarse para construir estructuras más complejas. Dado que los modelos podían disponerse de diferentes maneras para hacer diferentes estructuras, las empresas podían personalizar fácilmente el proceso de fabricación en producción de los parámetros que los clientes proporcionaban
y que los módulos estaban estandarizados, los fabricantes podían producir un producto en masa. Los movimientos hicieron hincapié en la velocidad. Foxconn se esforzó para acelerar todos los procedimientos y procesos de fabricación donde se obtenían los componentes y la fabricación de los módulos hasta el montaje final. Se produjo unos 500.000 unidades de iPhone 5S al día en 2013. La velocidad también significaba rápido y bueno. Foxconn hizo hincapié en el control de calidad junto a la velocidad de producción. El servicio incluía la fabricación, la logística y el diseño. Los centros de producción en masa de Foxconn se encontraban principalmente en China, pero también tenía plantas cerca de sus clientes de Estados Unidos y Europa, para comunicarse estrechamente con ellos y producir prototipos rápidamente. La conexión de Foxconn con China y la transición demográfica de China. Foxconn está profundamente conectada con China. No solo abrió su primera planta offshore en China, sino que sus principales fábricas estaban todas en China. También Foxconn habría sido el mayor exportador de China desde el 2002. En 2019, Foxconn tenía 1.2 millones de empleados, de los cuales 1 millón estaban en China. En 2018, China era el principal centro de producción de Foxconn, donde tenía 12 complejos de fábrica. Debido a la naturaleza intensa con la mano de obra de producción en Foxconn, la rentabilidad de Foxconn estaba estrechamente relacionada con la transición demográfica de China. Desde la década de los años 50 hasta los 70, la tasa media de fertilidad de China, bajo la administración de Mao, era de aproximadamente 5.75, pero los recursos disponibles y la capacidad de producción no podían satisfacer la demanda de la creciente población debido a las ineficientes adquisición e incentivos de la economía de planificación centralizada. El gobierno chino acabó introduciendo la política del hijo único a finales de la década de los 70. A principios de la década de los 80, la tasa de fertilidad de China se redujo alrededor de un 2,5% y siguió disminuyendo hasta aproximadamente 1,5% en 2015. En correspondencia al cambio de la tasa de fertilidad, la población de edad de trabajo de China aumentó de forma constante desde la década de los 70 hasta el 2010, pero comenzó a caer precipitadamente desde la década del 2010. La población china de edad de trabajo alcanzó su punto máximo en torno al 2010 y disminuyó después. Junto con la disminución de la población de edad de trabajo, aumentó el nivel educativo. Antes de 1949, cerca del 80% de la población china era analfabeta. En 2018, la tasa de analfabetismo de los adultos se redujo a cerca del 3,58%. Los años de escolarización de educación media también aumentaron de forma constante desde 1950. La mayoría de los trabajos manuales de las plantas de fabricación solo requerían un nivel de educación secundaria o inferior. La mayoría de los trabajos manuales de las plantas de manufactura solo requerían un nivel educativo secundario o inferior. Otro factor que afectó indirectamente a los costos de la mano de obra fue el cambio de los salarios reales en China. Los salarios de los trabajadores chinos aumentaron rápidamente después de la década de los 90. Al comienzo de la reforma económica de China, en 1978, el salario anual de los trabajadores era de unos $1.004 americanos. Tras la privatización de las empresas estatales y el establecimiento del mercado laboral a mediados de los 90, la tasa salarial anual creció rápidamente hasta alcanzar los $5.487 estadounidenses en 2010. Además, el aumento de los salarios en China no se limitó a ningún sector, lugar o nivel de cualificación de trabajadores. En otras palabras, la tasa salarial aumentó para la mayoría de las empresas y trabajadores de China, pero no para todos. La cultura de Foxconn y su escándalo de suicidio. Como líder de la corporación, Terry Wu era muy disciplinado. No se tomaba más de 3 días libres seguidos y trabajaba 15 horas al día, 6 días a la semana. También hizo la disciplina una parte importante de la cultura Foxconn. En una famosa frase citó: "Fuera del laboratorio no hay alta tecnología, solo ejecución de la disciplina". La obediencia absoluta era una norma en Foxconn. Todos los trabajadores deberían concentrarse plenamente en su trabajo. No se les permitía hablar, dormitar, estirar el cuerpo o moverse. Los jefes de primera línea solían gritar a los trabajadores que cometían pequeños errores.
En las fábricas de Foxconn, las horas extraordinarias eran habituales, como en muchas otras empresas de manufactura en China. El límite legal de horas extras es de 35 horas al mes en China, mientras que los trabajadores de Foxconn tenían que trabajar entre 80 y 100 horas extras al mes, como media. Durante el periodo de máxima producción, las horas extraordinarias podrían llegar a ser 140. Para desalentar la realización de muchas horas extraordinarias, Foxconn anunció que no pagaría las que superaran las 80 horas. Esta política empeoró la situación de los trabajadores, ya que bien tenían que soportar un trabajo de alta intensidad para que se les compensase para completar su esfuerzo, o bien optaban por trabajar horas extras sin remuneración. En 2010 se produjo 18 intentos de suicidio en las instalaciones de Foxconn en China continental, con el resultado de 14 muertos. La oleada de muertos atrajo una amplia cobertura mediática en todo el mundo. En relación con el escándalo de suicidio, Steve Jobs comentó: "Estamos por encima de esto. Es una fábrica, pero tienen restaurantes y cines. Han tenido algunos suicidios e intentos de suicidio. Tienen 400.000 personas allí. Las tasas es inferior a la de Estados Unidos, pero sigue siendo preocupante". Foxconn fue ampliamente criticada por sus largas jornadas laborales, su trabajo repetitivo y su duro estilo de gestión. Un reportero que se coló en la mayor fábrica de Foxconn escribió: "Foxconn era nuestra concepción estereotipada de un taller de explotación. No había un tipo diferente de fealdad". En retrospectiva, el escándalo de suicidio fue la peor crisis de relaciones públicas para Foxconn, pero la gestión de la crisis de Foxconn fue ineficaz. En primer lugar, Foxconn no hizo ningún comentario luego de los 6 primeros intentos de suicidio. Luego culpó a los trabajadores de sus propias muertes. En lugar de comprometerse a mejorar el entorno laboral de los trabajadores, Foxconn colocó redes de seguridad alrededor de las instalaciones y pidió a los trabajadores que firmaran compromisos de no suicidio. Estas reacciones posteriores a la crisis no hicieron más que irritar aún más a la opinión pública. Al final, se presionó a Foxconn para que aumentara los salarios y promoviera las mejores condiciones laborales. El cliente busca diversificar su base de proveedores. Durante mucho tiempo, Foxconn fue el único ensamblador de los productos móviles de Apple, incluidos el iPhone y el iPad. A medida que Foxconn crecía, Apple resultaba más difícil gestionar Foxconn. Según algunos informes, durante el escándalo del suicidio, Foxconn culpó a Apple de exigir precios cada vez más bajos, lo que a su vez provocó una gran carga de trabajo a los trabajadores de Foxconn. Apple sintió el riesgo de tener un proveedor gigantesco que presentaba algunos riesgos. Las cosas comenzaron a cambiar en el 2011 cuando Pegatron, otra empresa taiwanesa, aún bastante más pequeña en términos de ingresos, recibió un pequeño pedido de Apple para producir iPhones en 2012. Pegatron empezó a fabricar también iPads. Esto representó el intento de Apple de diversificar su base de proveedores. Además, en medio de la creciente competencia de Samsung y otros, Apple también pretendía ampliar sus líneas de productos, especialmente las versiones de gama baja de sus productos. Pegatron estaba dispuesta a producir los productos de Apple con un margen menor. Finalmente, Apple decidió dividir los pedidos entre Foxconn y Pegatron. A través de los esfuerzos por diversificar su base de proveedores, Foxconn seguía siendo el mayor proveedor de Apple, y ésta seguía necesitando a Foxconn para fabricar productos de alta calidad. Para Apple era un equilibrio delicado, nutrir a los nuevos proveedores y al mismo tiempo mantener una buena relación con su mayor proveedor. Margen de beneficios de Foxconn. De 1990 a 2008, Foxconn experimentó una época dorada. Según los datos recopilados de sus informes financieros, los ingresos de Foxconn aumentaron constantemente de 1998 a 2008, con una tasa de crecimiento anual de alrededor del 45%. Sus ingresos cayeron lentamente en 2009, pero rápidamente recuperaron y crecieron al mismo ritmo que antes de la crisis financiera, pero en 2013 su tasa de crecimiento de ingresos se mantuvo por debajo del 6%. En 2016, Foxconn tuvo una tasa de crecimiento negativa de menos 2,8%. Si bien los ingresos fueron significativos, el margen de beneficio operativo fue bajo. En 1998 hasta el año 2000, el margen de beneficio operativo de Foxconn fue alrededor del 7%. Después del 2000, el margen de utilidad operativa de Foxconn cayó de manera constante, del 6% aproximadamente, del 3% en el 2002 al 2007. 3 años después de la crisis financiera del 2008, el margen de utilidad operativa de Foxconn se estancó por debajo del 2%.
A partir del 2013, el nivel de margen de utilidad operativa creció alrededor de un 3%. La industria del EMS en su conjunto mostró una tendencia similar en los márgenes de utilidad. En contraste con el margen de beneficio de Foxconn, Apple mantuvo un margen de beneficio operativo alrededor del 30% durante la crisis financiera del 2008 y sus secuelas. Samsung, el segundo actor más importante en el mercado de teléfonos inteligentes, tenía un margen de beneficio operativo de alrededor del 20% después del 2013. En otras palabras, la rentabilidad media de la industria del EMS estaba muy por debajo de sus clientes como Apple y Samsung, que diseñaban sus propios productos y poseían sus marcas. Diversificación de productos. El negocio principal de Foxconn era la fabricación de productos electrónicos de consumo, pero buscaba constantemente nuevos motores de crecimiento. En 2014, Foxconn compró Asia Pacific Telecom para explotar equipos de telecomunicación 4G en Taiwán. En 2016, Foxconn confundió una startup de automóviles, Future Mobile, con el objetivo de fabricar coches premium, totalmente eléctricos y autónomos. Este mismo año, Foxconn adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de Smart Technologies, un fabricante de pizarras blancas conectadas. En 2017, Foxconn entró en el negocio del Internet de las Cosas, conectando los mundos digitales y físicos. Según lo acordó con el gobierno local, Foxconn equiparía uno de los edificios de 30 años de antigüedad en Shanghái con el último sistema de detección de humo y software de reconocimiento facial para poder identificar posibles intrusos. A medida que aumentan los costos de la mano de obra en China, Foxconn tenía que encontrar una forma de reducir costos operativos. Foxconn había estado sustituyendo a los trabajadores humanos por robots. El número de empleados de Foxconn alcanzó su máximo de 1.5 millones en 2012. Luego se redujo a unos 900.000 en 2016. Foxconn llamó sus robots Foxbots en colaboración con la Universidad Tsinghua, que Foxconn había registrado más de 79.900 patentes en áreas relacionadas con la robótica a finales de 2016. Foxconn informó de que operaría con un 30% de automatización en sus fábricas chinas para 2020. Además de la automatización, Foxconn estaba buscando nuevos emplazamientos para sus fábricas. La mayoría de las fábricas de Foxconn estaban situadas en la costa sureste de China. Como los costos laborales aumentaron rápidamente en esta zona, se construyeron nuevas fábricas en provincias del interior de China, como Henan, donde el costo laboral era menor. Sin embargo, el traslado a estas regiones no se tradujo automáticamente en una reducción de los costos, ya que había muchos otros costos como lidiar con las instituciones económicas deficientes. Intento de adquisición de Sharp. Sharp Corporation, fundada en Tokio en 1912, era una empresa multinacional dedicada a la fabricación de venta de dispositivos y componentes electrónicos de consumo. Sharp era más conocida por sus televisores y pantallas LCD. En 1988, Sharp se comprometió a convertirse en una empresa electrónica de gama completa con la optoelectrónica como tecnología principal. Desde finales de los años 80, Sharp está vinculada con las pantallas LCD. Sharp tenía problemas financieros porque sus negocios de electrónica de consumo se enfrentaban a una feroz competencia en Asia y dependían en exceso de la volatilidad del mercado de las pantallas. En 2012, Sharp anunció el peor registro financiero de su historia con una pérdida de $4.700 millones. En 2016, Foxconn cerró un acuerdo de $3.8 mil millones para comprar una participación del 66% de Sharp. La adquisición de Sharp dio a Foxconn el control de la unidad de LCD de Sharp, lo que se esperaba que ayudara al negocio de la EMS de Foxconn, porque las pantallas eran el componente individual más caro de los iPhone, con un amplio margen. Tras la adquisición de Sharp, se preparó para ayudar a crear pantallas en diodos orgánicos emisores de OLED en la pantalla del iPhone de Foxconn en Chengdu, China. En comparación con las pantallas LCD, las pantallas OLED eran más eficientes desde el punto de vista energético. Podrían doblarse en pantallas curvas y podían producir imágenes más vívidas y cautivadoras. El iPhone X de Apple, lanzado en 2017, fue el primer iPhone que incluía una pantalla OLED, mientras que el Samsung había estado utilizando sus pantallas de producción propia desde el primer teléfono Galaxy en 2009. En el 2017, Samsung dominaba el suministro completo de OLED produciendo las pantallas OLED, y asimismo hay otras empresas como Apple y otros productores como LG Display de Corea del Sur y Japan Display Incorporated. El intento fallido
de comprar el negocio de Toshiba. Toshiba era un conglomerado japonés que se remonta a 1875. Con una amplia gama de productos se calificaba como uno entre los 4 grandes grupos de grupo digital, el grupo de electrónica, el grupo de electrodomésticos y el grupo de infraestructura social. Era el cuarto fabricante de chips del mundo y el tercero de ordenadores portátiles. Los problemas financieros de Toshiba se remontan a 2006, cuando compró Westinghouse, una empresa de energía nuclear con sede en los Estados Unidos, para ganar la guerra de las ofertas. Toshiba pagó $5.400 millones, unas 3 veces el valor inicial de lo estimado por Westinghouse. Cuando Westinghouse tuvo problemas debido a los cambios regulatorios y a los retrasos en la producción, poco después de la adquisición, Toshiba se vio arrastrada con ella. Toshiba optó por cubrir sus pérdidas mediante el fraude de los estados financieros. El precio de las acciones de Toshiba se desplomó tras la exposición del escándalo contable en 2015. Para evitar su exclusión de la bolsa de Tokio, Toshiba decidió vender su lucrativo negocio de almacenamiento NAND, y Toshiba era el segundo mayor productor de chips NAND después de Samsung. Toshiba declaró que los criterios más importantes a la hora de elegir un comprador eran la capacidad de cerrar un acuerdo rápidamente, el precio ofrecido, y en abril de 2017 Foxconn ofreció $27.000 millones por el negocio de almacenamiento de NAND de Toshiba, mientras que el negocio estaba valorado entre $13.000 y $18.000 millones. La oferta de Foxconn fue la más alta de todas las partes interesadas. Sin embargo, financieros japoneses del METI se opusieron a la venta de Foxconn por su vinculación con China. El gobierno japonés prefirió a una empresa japonesa que a un conglomerado conjunto de Estados Unidos y Japón, y dejó que Japón adquiriera el negocio. En el 2017, Terry Wu declaró que Apple y Amazon iban a respaldar a Foxconn en la adquisición, pero en septiembre Toshiba acordó oficialmente que una venta por $18.800 millones a un consorcio liderado por Bain Capital, respaldado por el gobierno japonés. Objetivos de la adquisición. Japan Display Incorporated, el gobierno japonés, fundó Japan Display Incorporated mediante la fusión de las divisiones de pantallas de Sony, Hitachi y Toshiba en 2002, para crear una empresa japonesa emblemática en el sector de las pantallas. También denominada JDI, salió a la bolsa en 2014. En el momento de su salida, JDI era uno de los principales proveedores de pantallas para los iPhone. Durante los 3 años posteriores a su salida a la bolsa, JDI registró pérdidas todos los años. En 2017 anunció un amplio plan de reestructuración y despidió cerca del 30% de sus empleados. JDI también necesitaba una infusión de efectivo para mantener hacia flote. Sus principales ejecutivos declararon que no descartarían una asociación con una empresa china o taiwanesa para sobrevivir. Al parecer, Foxconn codiciaba a JDI. La puesta en marcha de los microchips LED. Las pantallas micro LED ganaron el protagonismo de la industria en 2014 tras la adquisición de parte de Apple de LuxWeb, que desarrollaba pantallas micro LED. En marzo de 2017, Foxconn Sharp adquirió el 30% de las acciones de Ilux, una startup con sede en Estados Unidos, que también trabajaba en pantallas micro LED. Las pantallas micro LED tenían una ventaja de bajo consumo energético, una definición ultra alta, una alta saturación de color y una velocidad de respuesta más rápida. Las pantallas micro LED se convertirían en posible sustituto de las OLED, pero no eran aptas para los productos en producción en masa a partir del 2017. Las pantallas LCD, OLED y micro LED tenían cada uno sus propios puntos fuertes y débiles. El desarrollo de la tecnología llevaba tiempo. Era demasiado pronto para saber qué tecnología de visualización prosperaría en el futuro. El camino de Foxconn hacia el futuro. En 2017, Foxconn tenía 44 años. Había pasado de ser el minúsculo taller de 10 trabajadores mayores a convertirse en el mayor proveedor de EMS del mundo, con más de 800.000 empleados. Aprovechando su eficiencia operativa, Foxconn se subió a la ola de la que era la mano de obra barata en China y la creciente demanda mundial por las EMS. Las cosas empezaron a cambiar hacia 2010. Su gigantesco tamaño perdía la entrega rápida de grandes pedidos, pero también hacía que los clientes desconfiaran de su poder en el mercado. La competencia del sector de la EMS era más feroz que nunca.
Ante el cambio de entorno, Foxconn adquirió Sharp, pero fue derrotada por un consorcio que incluía a sus principales clientes cuando intentaron adquirir un negocio de almacenamiento de NAND de Toshiba. El futuro de Foxconn es prometedor. A pesar de las caídas, la empresa se ha mantenido en el foco como una empresa a la que las importantes manufactureras de productos electrónicos le confían la realización de sus partes y sus componentes. Deben continuar mejorando su imagen, ya que aunque siguen manchados por las diferentes polémicas con sus trabajadores, todo el tiempo dirá si se podrían mantener o serán absorbidos por un press más grande. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la información sobre la empresa Foxconn. Gracias.